¿A quiénes les gusta el crashing? Levanten la mano. No, parece que nadie hace crashing en esta sala. Increíble que nadie haga crashing en esta sala. Muy bien, vamos entonces a comenzar a hablar un poquito de este tema, del crashing. Y quiero comenzar mencionándoles o contándoles una anécdota específicamente sobre esto que ha sido esta evolución y este proceso con el crashing. Corría el año 2017 y al comienzo de ese año recibo un día una llamada de Mauricio Duque y me dice: vení a almorzar que quiero contarte una cosa buenísima. ¿Por qué no venís y almorzamos? A los pocos días nos reunimos en la oficina, no estábamos sino los tres con Hernán, y Mauricio dice: ¿cómo te parece que vamos a pasar a trasladar todo a Hotmart? Vamos a migrar toda la operación que tenemos y nos vamos a pasar a Hotmart. Yo quedé pensando y dije: venga, Hotmart. Yo más o menos trataba de adivinar qué sería de ahí en adelante el desarrollo de este tema. Y me imaginaba, dije: bueno, ok, aquí va algo interesante. Yo conozco a Mauricio hace muchos años, más de 10 años, y yo dije: esto se viene bueno, esto va a suceder algo muy importante. Porque seguramente a partir de allí empezamos a observar un término que muchos de ustedes conocen, y es iterar, iterar, iterar. Y yo sé que lo han escuchado muchísimas veces. Y menciono esto porque ese es el proceso del día a día cuando nosotros nos enfrentamos a desarrollar campañas y a ejercer este oficio tan bonito como marketers. Meses más tarde, como lo vemos ahí en la fotografía, se nos unió al equipo Dica Velázquez, y bueno, a partir de allí han sucedido muchísimas cosas y muchos de ustedes han sido testigos de lo que ha sido esa historia. A mí me complace muchísimo ver el crecimiento de esta gran familia, ver cómo hoy en día podemos estar en distintos países y la comunidad va creciendo, la comunidad va aumentando tanto en afiliados como en productores, y eso es muy satisfactorio. Yo sé que muchas personas aquí hasta ahora están tratando de incursionar en la industria y está muy bien. Y les comento o les comparto todos estos puntos porque sencillamente antes de pensar en ejercer esta actividad como marketer debemos de entender que hay un comienzo y hay un proceso. Y normalmente ese proceso cuesta dificultad entenderlo y asimilarlo. Para las personas que hoy en día están tratando de incursionar en esta industria tan bonita, es natural que se sientan un poco atemorizadas. Es natural que de pronto digan: yo no sé manejar las plataformas, no sé cómo desarrollar campañas, me da temor invertir. Ahora lo veíamos con Felipe, ese tema de la mentalidad. Entonces es complejo en ocasiones, y es muy complejo, y es un proceso que atemoriza porque sencillamente, ¿qué es lo que estamos viendo afuera? Afuera estamos viendo cientos de marketers que lo único que hacen es mostrar sus pantallas mostrando los resultados o compartiendo sus resultados. Y estamos bombardeados con resultados increíbles. Son muchísimos los casos que nosotros conocemos de personas que en muy poco tiempo han logrado un nivel alto de facturación. Y eso, para quien está comenzando, puede llegar a causar un poco de temor. La idea de esta presentación y la idea de compartir esta tarde es traerles a ustedes un compendio de lo que ha sido la evolución de esta metodología. Hablar un poco acerca de aquello que en un momento utilizamos, probando intereses y validando nichos, cuando hacíamos comercialización de productos físicos a través del e-commerce que todos conocemos, y que muy acertadamente Mauricio denominó o acuñó bajo el término de crashing. Un término que se ha vuelto o se ha convertido en un estándar de la industria y que seguramente todos ustedes lo conocen o lo han escuchado. Lo utilizamos a diario. Así de que primero quiero que le demos un aplauso a Mauricio por ese reconocimiento.
por acuñar ese término y por mostrarnos esa manera de lograr comercializar productos digitales aprovechando toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Así de que de eso se trata entonces esta charla, y comenzamos en este caso hablando de algunos tópicos que pues desde luego en 40 minutos no va a ser posible desglosar en toda su proporción el tema de la técnica, pero lo vamos a tratar de sintetizar en varios aspectos. ¿Cuál ha sido la evolución de esta metodología? ¿Qué es lo que se considera como mito hoy en día? Y cómo también nosotros podemos empezar a implementar crashing paso a paso. Seguramente ustedes van a encontrar técnicas, van a encontrar recomendaciones y se va generando una base de conocimiento lo suficientemente grande que a veces pareciera inalcanzable. Como menciono, quienes hasta ahora inician, quiero decirles que no tengan temor. Esto se trata de probar, se trata de meternos en el tema y de poderlo llevar a cabo. Con algo muy importante como precepto, y es que cada uno vive su propio proceso. Aquí no podemos pensar en igualar los resultados de una persona que está en la industria. Cada uno tiene un momento distinto. Y así como algunos ya están facturando 10,000, 20,000, 50,000 dólares, también existen personas como, por allí debe estar, como Carlos, que hace un instante conversé con él y me dice: yo los sigo a ustedes desde hace aproximadamente 7 años y estoy muy feliz porque ya hice mi primera venta. Yo, ¿cómo es posible? ¿Desde hace 17 años nos sigue? Sí. Yo no me pierdo nada de lo que ustedes hacen y he sido testigo de todos esos procesos que han desarrollado. Y estoy feliz, cada día quiero más esta industria. Entonces, ese es el llamado, a que tengamos confianza, tengamos credibilidad en lo que vamos haciendo y lo entendamos como un desafío con nosotros mismos. Lo entendamos como la oportunidad de hacer parte de una industria maravillosa. Así de que vamos entonces a hablar acerca de esa evolución de lo que ha sido el crashing en la venta de infoproductos. Esto es muy frecuente para ustedes, el hecho de poder desarrollar, como lo citaba, algún tipo de campaña utilizando la plataforma de Facebook y ver cómo desde lo que hacíamos hace unos años podíamos invertir un poco de presupuesto, una cantidad muy pequeña, la verdad, para llegar a públicos muy específicos. Recuerdo tanto que al comienzo era muy normal elegir audiencias que no sobrepasaran los 20,000, 30,000 personas. Llevábamos a esas personas a una página, teníamos un pixel en ese momento y podían pasar esas dos cosas, o tener una compra o sencillamente lograr un abandono por parte de los usuarios. Allí también podíamos desarrollar el remarketing. Luego empezamos a ver cómo las condiciones fueron cambiando y empezamos a ver que ya el tema no era seleccionar audiencias tan reducidas, ya nos fuimos dando confianza y llegábamos a millones de personas. Facebook nos dijo: ahora tengo la posibilidad de tener contenido dinámico, prueben, ¿cierto? Lancen sus anuncios con contenido dinámico y yo me encargaré de decirles a ustedes qué es lo que funciona y lo que no. Así de que empezamos a hablar del tema del contenido dinámico y algo maravilloso que fue el CBO, la optimización del presupuesto a nivel de campaña. Aquí ya empezamos a ver cómo nos podíamos beneficiar de esos públicos similares y cómo empezábamos a potenciar ese remarketing que una vez era tan incipiente. Así de que comprendimos la necesidad de empezar a cambiar la comunicación y no solamente tener una página como la que usualmente utilizábamos, sino empezar a desarrollar páginas distintas para cuando íbamos a comunicar o a trabajar el tema de remarketing. Empezamos a ahondar un poquito más en la comunicación. Desde ese momento han pasado muchísimas cosas y entre esas cosas el hecho de tener, por ejemplo, hoy en día más componentes a lo largo de ese ecosistema. Ya hoy en día tenemos una situación un poco más compleja, ¿no? Ya empezamos a ver que sigue el CBO, pero ya nos atrevemos a unas audiencias mucho mayores. Entró Hotmart a esta ecuación, ya podemos integrar los productos directamente, o el pixel integrarlo a los productos de Hotmart. Muy bien,
ya empezamos a hablar de las famosas contingencias, en cómo nosotros podemos proteger la data que estamos acumulando con el pixel, y fue muy normal encontrar diferentes píxeles en un mismo sitio. Muy bien, empezamos a ver cómo a través de esos públicos personalizados podíamos de verdad tener un potencial enorme en el desarrollo de la estrategia. Y se nos empezó a complicar la situación cuando Facebook empezó a exigirnos que ahora debemos verificar el dominio, tener un business manager o un administrador comercial también verificado, y el tema de la API y todos estos temas que a veces nos causan un poco de molestia. Así de que si lo miramos desde ese entonces, hemos tenido una serie de cambios y hemos tenido que irnos adaptando a esas nuevas dinámicas que nos ofrece Facebook, por ejemplo, como plataforma principal para generar demanda. No sabemos hacia dónde irá en este momento la plataforma, no sabemos en contados meses qué vaya a suceder. Lo único es que nos deja ver que sí tenemos que desarrollar una actitud constante de aprendizaje y tenemos que empezar a entender que lo que hacíamos hace un tiempo ya hoy no funciona. O sea, tenemos que estar constantemente innovando. Seguramente ustedes han escuchado hablar de algunos mitos dentro de esta industria, ¿cierto? Específicamente los que hacen crashing. Solo necesitas lanzar tu campaña y ya. Vamos a tener ventas en piloto automático. Algunos más osados dicen, es que existen intereses ocultos. Y entonces el reto está en encontrar esos intereses ocultos, ¿cierto? Por otra parte, esta es la estructura de la página de ventas ganadora, o este es el anuncio ganador, ¿cierto? O, en el mejor de los casos, tranquilo que el remarketing va a salvar tu campaña. No has vendido, pero con el remarketing lo vamos a tener solucionado. Así de que empezamos a escuchar muchas cosas que a veces nos intimidan y que muchas veces no son tan ciertas del todo. Aquí tenemos que ver que hay un proceso detrás de esta aplicación, hay una metodología, y esa es la metodología que nosotros tenemos que empezar a interiorizar y a comprender. Estas tres fases que vemos aquí, las hemos escuchado muchísimas veces. Comienza con una prueba, luego optimiza las campañas y luego llévalas al nivel de escalamiento, ¿verdad? En lo personal, cuando empecé a hacer mis primeras campañas de crashing, este fue el modelo. Rápidamente construye tu fanpage, activa tu perfil en Instagram, lanza tu campaña, coloca unas 3 imágenes con 2 copies y siéntese a esperar. Pero con el tiempo vamos viendo que no es tan sencillo, que necesitamos desarrollar ciertas actividades a nivel de preparación para llegar a ese punto ideal que todos queremos. Y es donde tenemos que construir nuestro propio ecosistema. Necesitamos desde luego seleccionar un producto, necesitamos hablar del avatar, del buyer persona, necesitamos entender muy bien cómo podríamos nosotros llegar a crear ese ecosistema mínimo viable para poder vender un producto digital, validar anuncios, en fin, jugar con las audiencias y luego enfocarnos en manejar el presupuesto, los cambios en nuestra página, para finalmente tratar de entender cómo funciona esto y decir, este producto está listo para escalarlo. Eso es lo que tendríamos nosotros que hacer. En términos de tiempo, podemos representarlo esquemáticamente como lo vemos allí. Básicamente, la preparación nos podría tomar una semana para tener esos elementos de ese ecosistema completamente configurados. Y algo muy importante, cuando comencemos el proceso de validación, entender que Facebook toma tiempo para adquirir esa data. Una de las preguntas que normalmente uno escucha es, ¿qué pasa que mi campaña lleva activa 4 horas, 6 horas y todavía no llegan las ventas? Y uno dice, pero venga, ¿acaso Facebook me entregará ventas en tan corto tiempo? Es necesario dejar que Facebook aprenda. Por otra parte, a partir de ese aprendizaje, debemos también pensar en cuál es el mecanismo más idóneo para poder optimizar. Y en ocasiones no es solamente ver el costo por clic, no es solamente ver el CTR o irnos solamente a analizar la columna del ROAS. No es suficiente. Necesitamos más que eso. Llegar a escalar un producto involucra más actividades, involucra más análisis
Y hacia allá es donde nosotros tenemos que enfocar nuestra estrategia. Muy bien. El primer paso dentro de esa preparación tiene que ver con la manera como elegimos un producto para crashing. ¿Cómo podemos nosotros seleccionar un producto con el cual quisiéramos empezar a probar esta técnica maravillosa? Y allí la recomendación parte del hecho de analizar, por un lado, lo que sucede a nivel de afiliados, por otro lado, analizar el producto y también empezar a desglosar lo que representa la oportunidad, algo que muy pocas veces tenemos en cuenta. Como afiliado, nosotros tenemos que entender primero que todo que el producto que queremos comercializar debe ser un producto que nos guste. Debería ser un producto por el cual nosotros tengamos una afinidad o tengamos un feeling adecuado. No podemos hablar de algo que de pronto nos causa dificultad. No podemos recomendar un producto cuando no tenemos un cierto nivel de conocimiento en ese nicho. Seguramente cuando nos enfrentamos a describir o a redactar ese primer anuncio, nos vamos a sentir más cómodos si estamos más cerca del nicho que si no lo estamos. Por otra parte, logro, por ejemplo, identificar beneficios versus las posibles objeciones. Si un producto me permite identificar estos aspectos, si rápidamente con leer la descripción yo logro identificar esto, voy por buen camino. ¿Puedo encontrar información con facilidad? Ese es otro de los temas. Hay productos donde sencillamente es muy complejo encontrar información. En ese proceso de investigación suele ser complejo o complicado y hay productos que la verdad demandan mucho tiempo. Y algo importante, ¿compraríamos nosotros ese producto? Esa pregunta sí que tenemos que hacerla. Porque si nosotros no compramos ese producto, no estamos en capacidad de comprarlo, no somos conscientes de que en verdad ese producto aporta algo, no podemos esperar que alguien reaccione y lo compre. Debe haber allí un grado de confiabilidad. Desde luego, la técnica nos lleva a tener presupuesto. No podemos pensar en que es una técnica que podemos desarrollar sin invertir. Cuando analizamos la oportunidad, si ya miramos en este caso todo lo que tiene que ver como afiliado, y cuando analizamos la oportunidad, hay que elegir desde luego un nicho rentable. Muchos de ustedes comprenden que salud, amor, mascotas, dinero son los nichos top que podemos nosotros entender como los más rentables. Pero al margen de esto, ¿el producto soluciona un problema? ¿Existen, por ejemplo, suficientes competidores? Todos entendemos que si un producto tiene demasiada competencia no hay oportunidad, pero que un producto que tampoco tenga competidores pues no vale la pena entrar allí. Entonces son puntos que tenemos que ver. ¿Mi producto permite diferentes ángulos de venta, por ejemplo? Son muchísimos los casos donde podemos nosotros desarrollar una orientación para un tipo de cliente, pero también para otro. Y eso es muy bueno. Hay productos que se prestan para eso, para sencillamente hacer un cambio en el copy y enfocarlo a otro tipo de público. Si la oferta se comprende con facilidad, si la persona que lee esa página, que lee ese anuncio, logra identificar allí una solución a un problema, a una necesidad, nosotros entendemos que ese producto es viable de comercializar. Y algo importantísimo, ¿existen productos relacionados? Muchos de ustedes han visto cómo, por ejemplo, en el nicho del maquillaje, en el nicho de la belleza, podemos tener infinidad de productos. Y que ese público que un día nos compró el producto de cejas, mañana nos puede comprar el de pestañas, pasado mañana nos puede comprar el de uñas, en fin, tenemos una gran posibilidad de cultivar y de desarrollar audiencias a las cuales podemos monetizar una y otra vez, porque la venta no es para un solo día. Y el esfuerzo que nosotros hacemos comercializando o impulsando un producto como estos debería capitalizarse a través de la comercialización de otros productos. Específicamente en el producto, yo estoy seguro que la mayoría entiende cómo podemos nosotros clasificarlos dentro de la plataforma. Y son los parámetros que nosotros usualmente utilizamos. ¿Tiene buenos indicadores, por ejemplo?
El producto tiene buena temperatura, el producto tiene un blueprint adecuado, el producto tiene buena evaluación, ok, tenemos oportunidad de pronto de hacerlo. Pero no son los únicos elementos que deberíamos contemplar en un momento dado. Tiene buen material de promoción, permite crear bonos complementarios y tiene cupones de descuento. Ese es el checklist que deberíamos nosotros aplicar a nivel de producto. Pero elegir un producto, como menciono, no solamente son indicadores. Tiene que ver con lo que yo siento, tiene que ver con mi posición como afiliado y con la oportunidad que tiene en el mercado. A veces no se trata solamente de vender de manera estacional. ¿Ustedes han recomendado el producto Educanino? Ah, sí, alguna vez. ¿Por qué ya no lo recomiendas? No, es que el nicho se saturó. Cuando entendemos que esto no es posible. Y cuando no pensamos en que existen productos del mismo nicho que se pueden llegar a convertir en nuestra solución. Y que si desarrollamos una comunidad alrededor de ellos, la oportunidad va a ser inmensa. Luego, en esa preparación tenemos el tema del mapa de la empatía como herramienta para poder conocer al prototipo de cliente. Muchos de ustedes lo han visto, ¿no? Y aquí, gracias a esa metodología, nosotros podemos entender qué sucede en el entorno de ese comprador ideal, pero qué está sucediendo en su interior, qué está sucediendo en su pensamiento. ¿Cuáles son esos temores y cuáles son esas ganancias que está buscando de todo este proceso? Es una herramienta muy valiosa que nos permite definir o nos desglosa la información necesaria para poder construir una landing o para poder diseñar un anuncio, redactarlo de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque todo aquello que siente y piensa ese comprador ideal son los elementos que nosotros vamos a utilizar en la landing para construir ese mensaje de transformación. Y todo lo que ve y escucha son argumentos que vamos a tener que empezar a debatir para que la persona sea capaz de asimilar que nuestra oferta sí es lo que necesita. Entonces, vemos cómo lo que ve, lo que escucha, lo que dice y lo que hace impacta de manera muy directa las objeciones que él va a presentar para nuestro producto. Son elementos que deberíamos estar contemplando en nuestros anuncios. Y definitivamente lo que piensa y lo que siente se convierte en eso que yo tengo que entrar a modificar en esa persona. Ahí está representada mi propuesta de valor, en eso que piensa y siente esta persona. Cuando hablamos del ecosistema mínimo para vender, ya sabemos cuando hemos constituido nuestro cliente, lo conocemos, ya entendimos cómo se desarrolla el proceso, cómo escogimos o seleccionamos un producto adecuado, vamos al tema de, bueno, ¿y qué necesito para venderlo? Y aquí tenemos los elementos clásicos de ese ecosistema. Un producto en el centro, donde también encontramos distintos elementos, la página, el tema de la plataforma, nuestra cuenta publicitaria, el anuncio y demás. Ahí tenemos que empezar a ver cómo configuramos un Business Manager de la manera adecuada, cómo lo logramos verificar. Hay muchos parámetros para configurar allí, al igual que en nuestra página. Y un elemento como la página, donde pocas veces habíamos visto con atención, ahora se convierte, como lo mencionaban ahora, en un protagonista fundamental. En ese sitio donde vamos a tener que construir contenido de manera frecuente para tener un impacto positivo en el CTR que tengamos de nuestros anuncios. Entonces, ya el tema de abrir una página, dejarla abandonada, un perfil en Instagram y no hacer nada más, ya no aplica. Aquí tenemos que tratar de llegar a una audiencia mínima viable, a tener seguidores en esa página, seguidores que interactúen y que nos generen ese nivel de engagement necesario para poder lanzar los anuncios, para ganar confianza y tener credibilidad. Por otra parte, en la página de venta sucede lo mismo. Está optimizada para dispositivos móviles. ¿Cuáles son esos componentes que debemos integrar en esa página? Cubiertos esos puntos, ya con un ecosistema diseñado, nos vamos ahora sí a lanzar a esa primera campaña. Y aquí tenemos una campaña de preparación que es fundamental. Es esta la que nos va a permitir ayudarle a que ese pixel conozca y pueda tener la data suficiente para saber si está funcionando o no.
Así de que podemos comenzar con una campaña de interacción de bajo presupuesto, $1, $2 diarios, pero a través de esa interacción, si nosotros estamos publicando constantemente, aquí vemos un ejemplo, 2 publicaciones diarias por 7 días y luego las promocionamos, vamos a empezar a acumular esa masa crítica que necesitamos para que reaccionen nuestros anuncios. Eso es fundamental. De la manera paralela, tenemos que desarrollarla en Instagram. No sería lógico que lo hiciéramos en Facebook, pero en Instagram lo tuviésemos abandonado. La idea es que con esa campaña estemos segmentando y apuntando a ese perfil o a ese prototipo de cliente ideal que hemos constituido o analizado. Así de que empezamos, entre comillas, ese proceso que muchos denominan de calentamiento, pero no es un calentamiento del pixel o algo por el estilo, es un calentamiento más bien orientado hacia ganar credibilidad y reputación con nuestra cuenta y con nuestros activos digitales. Por allí podemos comenzar, para luego entrar ahora sí, con todas las armas disponibles, a nuestras campañas de prueba, a nuestras campañas de testeo. Y es ahí donde podemos irnos directamente a este objetivo de conversión. Así de que la recomendación suele ser, comencemos con campañas donde vamos a elegir la asignación de presupuesto a nivel de conjuntos de anuncio. No lo vamos a hacer con CBO en este momento. Asignamos un presupuesto, generamos conjuntos de anuncio y generamos anuncios dentro de los conjuntos. El objetivo, muy rápidamente para hacerlo condensado, obtener más del 2% en el CTR, tener unos costos por clic menores a 25 centavos de dólar y algo muy importante, empezar a monitorear nuestra página de venta. Que nuestra página de venta tenga en este caso una tasa de visitantes mayor al 70%. Quiere decir, si yo tengo 100 clics en el enlace, lo normal o lo ideal sería que tuviese más del 70% de ellos llegando a mi página. No es usual que tengamos muchos clics, pero la página nadie la visita, no la abren, no carga lo suficientemente rápido. Entonces son métricas que tenemos que empezar a entender y validar de manera paralela. Luego, con esa respuesta que obtenemos de esa primera campaña, vamos precisamente a elegir aquellos intereses que nos ofrezcan la mejor respuesta. Y es ahí donde ya podemos nosotros involucrar más conjuntos de anuncio, más anuncios, y aprovechar algo valioso que es el Post ID. Hay muchas personas que desde el comienzo de sus campañas utilizan el Post ID. Diseñan el primer anuncio, lo publican y el Post ID de ese primer anuncio lo utilizan para duplicar los siguientes. Y el tema allí es, estamos basándonos en algo que no conocemos para definir ese comportamiento. Así de que sería conveniente que utilicemos la verdadera interacción en el momento en el que ha generado el nivel de respuesta adecuado. En ese instante, cuando estamos ya definiendo los nichos que llamamos entre comillas ganadores, es cuando debemos aprovechar todo el nivel de interacción posible. Seguimos manteniendo las mismas métricas, controlando el presupuesto, y aquí es donde empezamos a ver cuántos pagos iniciados estamos obteniendo. Cuánto nos está costando ese pago iniciado que estamos logrando. La idea es poder tener, por ejemplo, una tasa de más del 10% de pagos iniciados. Ahí empieza a tener un poco de sentido nuestra campaña publicitaria. Este proceso de iterar, de estar todo el tiempo modificando y al mismo tiempo monitoreando lo que está sucediendo con nuestras campañas nos va a permitir, desde luego, llegar a escenarios como el que vemos acá, en los cuales nosotros vamos a tener mayor presupuesto, mayor conjunto de anuncios, si es el caso, pero algo muy importante, tener de manera simultánea la activación de nuestras campañas de remarketing. No podemos olvidarnos de eso. Así de que, para muchas personas, no sé cómo hacer el remarketing, no entiendo cómo desarrollarlo. En verdad, el remarketing no es una campaña que sea costosa. Podemos empezar a desarrollarla con un bajo presupuesto, pero que a medida que nuestro pixel va ganando data, nosotros podamos establecer nuestra campaña de remarketing.
¿Cómo podemos nosotros optimizar? ¿Qué podemos hacer para optimizar, por ejemplo? Hay algo interesante allí y es que normalmente los resultados de una campaña funcionan o se dan con un efecto cascada. Es decir, nosotros no podemos pretender que se logren las ventas si de ahí hacia atrás nuestro proceso está equivocado. Si no estamos recibiendo pagos iniciados, si no estamos teniendo las visitas adecuadas a nuestra página, si nuestros anuncios no están con un buen CTR, no podemos esperar que las ventas se den. Así de que en la optimización lo primero es que nosotros podamos hacer un mapeo de ese embudo y empezar a analizar paso a paso, entendiendo qué es lo que está sucediendo y cómo se va a ir gastando nuestro presupuesto. Ese es el camino para empezar a analizar. No debemos llenarnos de métricas, pero tenemos que ser conscientes de que si nosotros no medimos, no podemos mejorar. Ese es el punto importante allí. Algo importante también a nivel de optimización es poder obviamente combinar o probar en un momento dado nuevos copies, nuevas imágenes, pero algo muy importante que seguramente a quienes están más avanzados les ha ocurrido, y es que en ocasiones esos nichos ganadores quedan estáticos, se detienen y uno dice: mi campaña no produjo nada más, no me arroja ventas, quedó parqueada, no sé qué hacer. Y es básicamente por ese motivo. A veces los intereses, los nichos que hemos elegido no funcionan de manera constante, las campañas no son lineales. Así de que vale la pena empezar a desarrollar acciones, por ejemplo, como la combinación de esos conjuntos de anuncio. Si me funcionó uno y me funcionó el otro, ¿qué pasa si los combinamos? ¿Qué sucedería en ese caso? Y es posible que las campañas nuevamente reaccionen. No desde la misma estructura, pero sí desde nuevas campañas para poder validar esa hipótesis. Funciona muy bien para lograr que el aprendizaje de mi campaña nuevamente se active y desde luego analizar el desempeño de la página de venta. En el tema de la página de venta existen mejores prácticas, ¿no? Recomendaciones sobre qué componentes o secciones debemos involucrar en ella. Y aquí hay un tema complejo. Y es que normalmente cuando nosotros empezamos a buscar en la industria cuáles son esas mejores prácticas, esas prácticas han sido adoptadas hace tiempo atrás por muchas personas. Entonces resultamos haciendo adaptaciones de lo que funcionó hace tiempo y el desempeño de nuestras páginas va disminuyendo. La idea aquí no es que nos olvidemos de esas recomendaciones. La invitación es a que podamos construir nuestro propio laboratorio de aquello que nos funciona. Los colores, la distribución, los elementos que involucramos allí no aplican para todos los productos. No existe una página de venta estándar que yo pueda clonar para toda la industria, para el producto que ustedes quieran. Se trata de ir buscando ese aprendizaje poco a poco para entender qué es lo que me funciona a mí. Porque esto va muy relacionado con la manera como construyo mis anuncios y como lanzo mis campañas. Entonces, seguir tendencias y seguir mejores prácticas en ocasiones nos lleva a una búsqueda constante del perfeccionismo que no existe. Y es ahí donde cometemos los errores. Probemos muy rápidamente con una página mínima viable, determinemos que sí hay respuesta positiva y poco a poco vayamos probando una variable cada vez para ver qué efecto o qué respuesta nos puede llegar a arrojar. ¿Cómo escalamos? Y en escalamiento podemos nosotros hablar de incremento de presupuesto, podemos hablar de muchas técnicas, escalamiento vertical, horizontal, pero hay algo muy importante que en ocasiones dejamos de lado y es saber aprovechar estos públicos similares. Cuando nuestro pixel comienza adquirir esa data suficiente, es muy importante que nosotros la aprovechemos y podamos de cada uno de esos comportamientos comenzar a construir audiencias interesantes. ¿Cuántos visitaron la página? ¿Cuántos generaron pagos iniciados? ¿Cuántos están viendo el video que estoy publicitando? Esas reproducciones de videos son interesantes. Entonces, a partir de ahí, yo puedo empezar a generar los famosos lookalike, los públicos similares, ¿sí? Y no solamente, y en esto sí que no cometemos errores,
No solamente quedarnos con aquellos productos, perdón, con aquellos públicos entre el 0 y el 2%. Sabemos que Facebook siempre nos dirá, este público del 1% al 2% es el de mayor afinidad, es el más relacionado con lo que quieres promover. Pero en la práctica nosotros podemos desarrollar públicos del 0 al 5% y del 5% al 10%. Y esa práctica también arroja ventas a unos costos inferiores que los que tradicionalmente venimos probando con el 1% y el 2%. Entonces, cuando generen ese tipo de públicos, cuando tengan la data suficiente para construir esas audiencias, no se limiten a dejar audiencias o a trabajar porcentajes como el 1 o el 2%. Exploremos todo el abanico de posibilidades. Esa es la idea. El poder saber si efectivamente a partir de ese interés nosotros empezamos a llegar a impactar a esas audiencias. Muy, pero muy importante, aprovechar la información que está disponible en plataforma. Si ya hemos tenido ventas, ¿por qué no descargamos esa base de correos electrónicos? ¿Por qué no construimos audiencias a partir de los correos electrónicos? Es genial poderlo explorar, poderlos ir cambiando poco a poco con el paso del tiempo y cuando menos pensamos, con 6 meses de trabajo ya vamos a tener unas audiencias muy robustas que nos van a garantizar unas ventas de manera constante. Podemos entonces también probar públicos a partir de esos eventos que a veces descuidamos, ¿no? Públicos a partir de la interacción, públicos que normalmente serían olvidados y para muchos no revisten mayor importancia. ¿Por qué? Porque siempre buscamos los pagos iniciados, buscamos los de compra, ¿cierto? Pero olvidamos muchas veces lo que ha sucedido con esa data interesante en nuestra página. ¿A qué nos tenemos nosotros que enfrentar en este momento en la industria? Quienes hacemos crashing tenemos que estar pensando en una nueva forma de escribir, en no poder desarrollar esos textos extensos que antes utilizábamos en los anuncios, sino empezar a condensar nuestra comunicación para tenerla de manera más efectiva en 280 caracteres. Si antes contemplábamos que involucrar una URL en la descripción era lo adecuado o podía ayudarnos a la conversión, en este caso cuando las personas no leen, ahora solamente vamos a tener el botón. Y estos son cambios que ya los estamos viendo y que van a ser oficiales a partir de enero del 2022. Ahora nuestras páginas van a requerir mayor contenido. Facebook comenzará a prestar mayor atención a aquellas páginas que hacen publicidad, pero que tienen una buena base de contenido. ¿Ok? Y a partir del 19 de enero posiblemente algunos públicos, algunos intereses van a ser eliminados por el tema de privacidad. Entonces nos dicen anuncios que tengan que ver con salud, religión, temas políticos, mascotas, crianza de hijos. Esos intereses van a empezar a ser restringidos en la plataforma, lo cual nos lleva a generar otro tipo de estrategias para poder llegar a las audiencias que queremos impactar. En resumen, la idea con esto es prepararnos para los cambios que constantemente estamos viendo en la plataforma, adoptar nuestro propio laboratorio y entender que el crashing tiene un método, no es algo fortuito, tiene un paso a paso que nosotros podemos desarrollar y que no es del otro mundo. Mi invitación, que cada uno pueda vivir ese proceso, invirtiendo poco al comienzo y en la medida en que vaya observando los resultados pueda crecer en una industria que nos está ofreciendo tantas posibilidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Un aplauso para Rodolfo, bien fuerte.